Muy bien, buenos días. Bueno, los abuelos, el viejo sabio y la abuela nutricia. Como decía ahora David, hoy vamos a ver los aspectos llamados positivos, comillas buenos, este, eh, bueno, que tienen estas imágenes o representaciones arquetípicas, que sabemos que los arquetipos son contenidos del inconsciente colectivo y que se van activando de acuerdo a la constelación de diferentes elementos, porque no porque seamos viejos y tengamos nietos, somos abuelos, porque puede haber un abuelo que está expresando un arquetipo, por ejemplo, de un pudre eterno, un siempre niño, ¿verdad? Y entonces es un abuelo que tiene dos niños, pero que todavía está montado en una Harley Davidson, vestido de hippie, con una muchachita de 14 o 15 años en la parrilla de la moto, y por supuesto no se ha constelizado allí el arquetipo del abuelo. Arquetipo, abuelo, tiene entonces también una contraparte que sería el puer, pues el joven, y hay pues todo un movimiento entre estos dos. Entonces es importante, pues, ¿no? De que abuelo no necesariamente porque tenga una edad y tenga nietos, sino que esté expresando también las características de arquetípicas en la imaginería y en las representaciones de esto. Tenemos, por supuesto, en nuestra historia muchísimas narraciones, mitos, cuentos de diferentes mitologías que nos traen estos elementos del arquetipo de los abuelos, y que eso nos ha marcado a todos aquellos y de nosotros que hemos tenido un contacto con abuelos y abuelas. Vamos a ver entonces en esta y la próxima reunión 4 imágenes arquetípicas muy importantes. En el caso pues de la parte masculina, el viejo sabio y la anciana sabia. Y la próxima reunión vamos a ver entonces el malvado hechicero, el ogro, el mago y la bruja. Y bueno, como nos vamos entonces a dedicar hoy, sería a la parte de viejo sabio, o el viejo, no solamente el viejo sabio, que va a ser muy importante. El viejo sabio aparece en los sueños, en nuestras fantasías, en un momento dado, como bajo la apariencia de un mago, o un médico, o un sacerdote, un maestro, un profesor, un abuelo, o cualquier otra persona que posea autoridad. Tiene conocimiento, discernimiento, reflexión, intuición y por encima de todo, sabiduría. Nosotros sabemos entonces que porque esté expresando autoridad no significa que sea una cuestión de totalitarismo, ¿sí? Autoritas es que contiene un conocimiento, una sabiduría sobre pues, ciertos temas. Jung tuvo una profunda experiencia con una figura interior a la que llamó Filemón, con la cual mantuvo una íntima relación a lo largo de los años. Filemón era un anciano delgado, de cabello blanco, de barba blanca, alado, que vestía con una túnica de sacerdote. Jung, muy corta edad, ya tenía una conexión con este arquetipo, con esta figura, ¿no? Y desde esa corta edad ya sostuvo diálogos interiores, sobre todo en momentos de crisis. Y este Filemón, de alguna manera, le mostraba el camino. Filemón era un viejo amoroso, autosuficiente y desinteresado, humilde, satisfecho consigo mismo, que da una imagen de serenidad y tranquilidad, de experiencia
y sabiduría. Este Filemón de Yu es este mismo ermitaño que nos trae el tarot. Esta cantidad de imágenes que tenemos de estos viejos sabios en cualquiera de las religiones, ¿sí? O de estos ayudantes de algunos reyes. Por ejemplo, el rey Arturo tenía Merlín, ¿no? Como el confidente que le daba esa experiencia, por su experiencia y sabiduría, que le daba algunos elementos importantes en su reinado, pues en lo que iba expresando y haciendo. Por supuesto, como decíamos, en todas las mitologías tenemos esta representación. Y por supuesto, todas las leyendas y todas estas sagas, siempre tenemos un viejo sabio. Lo tenemos pues en Merlín, como decíamos, lo tenemos en El Señor de los Anillos y en el Harry Potter y por supuesto en la Guerra de las Galaxias. Y aquí tenemos entonces al Yoda, pues el sabio, ¿no? Que da entonces también estos elementos de experiencia. En las narraciones se les llama sabios y están representados siempre también por un árbol que sea fuerte, milenario, ¿verdad? Tiene que ver también con la guadaña, con el reloj de arena, que son entonces también símbolos de sabiduría, porque el trabajo con los tiempos es muy importante en el sabio, en el viejo, en el anciano, etcétera, ¿sí? No son estos tiempos cronológicos que nos devoran, sino más bien es un tiempo de espera y es un tiempo de ganancias en las experiencias que vamos obteniendo en esta espera. El vínculo entre el viejo sabio y el joven rey tiene una cualidad arquetípica. Senex y Puer, que no tiene nada que ver, como les decía al comienzo, con la edad, sino representaciones arquetipales en nuestra psique. En nuestros sueños e imaginación suelen presentarse en periodos de transición, donde el individuo está confundido e inseguro y no sabe cómo proceder. Aquí tenemos pues a un viejo sabio en la medicina y con unos aportes extraordinarios para el mundo, que es el doctor Jacinto Convit, venezolano. Y entonces, bueno, quise traerlo también como un elemento, vamos a decir, en lo colectivo, pero tenemos todos nosotros a nuestros abuelos. Con nuestros abuelos tenemos experiencias y tenemos sabiduría y tenemos una cantidad de elementos que nos proporciona el abuelo. El abuelo está detrás o por encima de los padres y amplía la relación del niño con respecto a la pertenencia y a la conciencia tribal, que hablamos el otro día en la genealogía. Y es interesante, ¿no? Cómo tanto el abuelo como el nieto van teniendo claro esa distinción, ¿sí? En las sociedades tradicionales, el viejo encierra en sí el patrimonio cultural de la comunidad de forma eminente con respecto a todos los demás miembros de ella. Sabe por experiencia lo que los otros no saben aún y necesitan aprender de él, sea en la esfera ética, en la de las costumbres o en las técnicas de supervivencia. Los viejos se convierten en representaciones ancestrales sorprendentemente memorables, conocedores de la naturaleza. Esto es bien interesante, porque en la naturaleza está, digamos, la sabiduría de la vida. Es una figura de valor único e irreemplazable. Yo tuve un abuelo materno bien particular, porque era un señor muy serio, pero cuando estaba con los nietos, o ese es mi recuerdo, mi experiencia,
Él tenía entonces un humor muy particular, era simpático y le ponía a cada nieto un nombre, un sobrenombre. Entonces nos llamaba por el sobrenombre. Ya eso le daba una particularidad. Entonces él hacía juegos, a él le gustaba mucho pues la literatura, él era un agrimensor, es lo que hoy día es un topógrafo, y él trabajaba con ¿cómo se llama? Las petroleras, él era un topógrafo en Oriente, pues en la parte del petróleo del Oriente venezolano. Entonces él llamaba a estos nietos cuando íbamos los domingos, pues, ¿no? Que se reunía toda la familia, nos llamaba por los nombres, y entonces empezaba. Estas fabulillas, salgan bien o mal, se me ha ocurrido ahora por casualidad. Entonces, los nietos teníamos que repetir de acuerdo a las edades, por casualidad, eran los más pequeños. Se me ha ocurrido ahora, entonces también lo tenían por casualidad los más grandes. O sea, él de alguna manera sabía que los más pequeños no podían recordar oraciones más largas. Entonces había como una canción y entonces vamos a decir, las fábulas de Esopo vienen como líneas. Entonces él decía una línea y el que ha sido señalado contestaba la otra línea. O sea que todos nos teníamos que aprender todas las fábulas que él definía y decidía que teníamos que hacer. Entonces era un juego bien interesante que hoy, muchísimos años después, yo recuerdo esas fábulas, bueno, como uno, o sea, no tengo que hacer un juego de memoria para hacerlo. Entonces eso me parece tan interesante, tan importante, tan emocional, histórico, que, bueno, además que las fábulas siempre traen pues una enseñanza, ¿no? Entonces, el tiempo viejo es el pasado. El pasado revive en la memoria. El gran patrimonio del viejo está en el maravilloso mundo de la memoria, fuente inagotable de reflexiones sobre nosotros mismos, sobre el universo donde hemos vivido, sobre las personas y acontecimientos que a lo largo del camino nos llamaron la atención. Es el custodio de la tradición, es el depositario del saber de la comunidad. Este abuelo, siendo un topógrafo que estaba metido pues en otra línea de pensamiento y de trabajo, escribía en el Morrocoy Azul, que era una revista literaria, con el seudónimo de Paco Tillero, pacotillero, de pacotilla, lo cual también pues no, me hacía mucha gracia ya cuando era mayor, cuando me di cuenta de que nunca nos dijo que él escribía en eso, sino que uno lo fue consiguiendo o alguien de la familia nos lo dijo o algo de esto, ¿no? Pacotillero, o sea que tenía un humor bien particular. Muchas de las conductas de los viejos abuelos producen burlas. Entonces, claro, nosotros los jóvenes, los niños, ante que se equivocó, que perdió la memoria de algo, que se le cayó un vaso y se rompió, que entonces está gaga el abuelo. Imagínate que ahora se le está ocurriendo tal y cual cosa, qué pena. O sea, muchos de esto que está ocurriendo con el CENEX, con la vejez, perdón, nos produce entonces en los más jóvenes más bien como o temor por un lado o hasta burlas por otro, ¿no? Algunas veces el abuelo tiene algunas fantasías obscenas y le da un pellizquito pues a la señora que trabaja en la casa o algo así. ¿Y qué hacemos entonces los más jóvenes? Ya el abuelo está enfermo, hay que llevarlo a un psiquiatra porque mira, tiene pues esto es una enfermedad. Y no le estamos dando un espacio a que hay pues una serie de cambios también en los viejos pues, y en los abuelos. Nos dice López Pedraza, en Dionisos, en Exilio, que las limitaciones físicas de la vejez proporcionan
un camino propicio o un campo propicio para vivenciar el cuerpo psíquico emocional. Dioniso está presente en el cuerpo y las emociones que surgen frente a la enfermedad y la muerte. Un ejemplo es la danza dionisíaca, una danza en la que cualquier rigidez del cuerpo del anciano desaparece. Se baila de acuerdo a su edad. Esto me parece importantísimo, ¿sí? Esos bailes que le permitimos al abuelo, ¿verdad? En las fiestas familiares, tradicionales, etcétera, ¿no? López dice, qué saludable el viejo que baila. ¿Puedes repetir eso, Magali? ¿Cómo no? Es que le iba a decir si me estaban oyendo porque se me cambió aquí la pantalla, pero está bien. Nos dice López Pedraza, en su libro Dionisos en exilio, que las limitaciones físicas de la vejez proporcionan un campo propicio para vivenciar el cuerpo psíquico emocional. Este Dios está presente en el cuerpo y las emociones que surgen frente a la enfermedad y la muerte. Un ejemplo es la danza dionisíaca, una danza en la que cualquier rigidez del cuerpo del anciano desaparece. Se baila de acuerdo a su edad. Qué saludable el viejo que baila. No sé si ustedes recuerdan el final de Sorba el griego, ese viejo, ese abuelo, o sea, bailando, saludando a la vida. Bueno, ahí está pues Dionisos presente en él. Además del viejo sabio, se ha descrito el viejo enfermo, quien carga con enfermedades padecidas durante años, hasta ahora, un cuerpo en decadencia con la consecuente ansiedad y depresión. Y lo importante, ¿no? Es la relación, porque lo que hacemos es huir de la queja, huir de que el abuelo se orinó y huele feo, ¿sí? Y muchos otros elementos que ocurren. Son tiempos donde los que estamos alrededor también debemos de tener una aproximación distinta, ¿no? Con estos viejos, ¿no? Y también se ha descrito el viejo tonto, el viejo bufo, ¿sí? Ese que es ingenuo, que lloran, que gritan, que se hacen hipersensibles, emocionalmente están todo el tiempo respondiendo desde allí. Y por supuesto, los que estamos al lado ridiculizamos mucho a ese viejo tonto, ¿no? Pero no me voy a meter con estos otros dos, el viejo enfermo y el viejo tonto, sino que nos vamos a quedar pues con el abuelo, que tiene una cantidad de elementos de los cuales tenemos que aprender mucho para poder tener una relación bien saludable y bien de experiencia con el abuelo. A ver, la experiencia de los pueblos es la siguiente: donde se mueve lo vivo, ronda también la muerte. Y el grado mismo de vida señala también la cercanía de la muerte, hasta llegar al momento cumbre, al encantamiento de la renovación, donde la muerte y la vida se tocan estremecidas por un placer de mente. Los niños captan que los abuelos están viejos y de alguna manera sabe que están cerca de la muerte. Cuando se le ocurre a estos niños hablar de la muerte, los abuelos se ponen muy angustiados y empiezan a hablar de cosas de la muerte que para disminuir pues la angustia de los abuelos, que más bien alteran lo que han captado estos niños y además no se entiende. O sea que poder hablar de la vida y la muerte sin que sea una clase con unos contenidos filosóficos ni mucho menos, ¿no? Sino que la vida misma está hablando de su opuesto, que es la muerte.
Después podemos ampliar algo de esto en algo que les traigo de un libro donde hay un viejo que muere, ¿no? El torbellino y el terror que infunde la vida son intensos por estar esta embebida en muerte. Allí donde la vida genera vida de nuevo, cae por un instante la frontera que la separa de la muerte. A los viejos y a los niños les llega la muerte desde afuera, consolándoles o atemorizándolos, piensan en ella porque ven alejarse la vida. Pero ante la juventud se alza la intuición de la muerte desde la pesada madurez de la propia vida, embriagándola, y sus encantos se expanden hasta lo infinito. Cuando yo era pequeña, cuando moría algún abuelo o alguna otra persona, lo que nos decían era que se había ido a París. Yo no sé por qué escogían París, la ciudad de la ciudad erótica, la ciudad de la luz, la belleza, pero bueno, lo que es importante no es la ciudad donde van, sino que no les dan una información adecuada, sino una imaginería totalmente donde hay una imposibilidad de hacer un trabajo de integración de ese otro puesto que está allí. Yo no sé qué les dicen hoy, pero en aquella época los que se morían era que iban a hacer un largo viaje, porque tú podías preguntar un mes después, ¿y qué pasó? No ha llegado de París. No, no, es que el viaje es muy largo. Todas las fuerzas terrenales se aunan a Dionisos, la dicha procreadora, nutricia, embriagadora, la inagotabilidad preñada de vida y el dolor más desgarrador, la mortal palidez, la muda noche de lo que ha sido. Es el paroxismo que circula siempre allí donde se concibe y se da vida y cuya fiereza no ceja en su avance hacia la muerte y la destrucción. Estos son trozos de Dionisos, que en este caso está siendo Walter Otto, un mitólogo importante que tenemos, ¿no? Conseguí en mi biblioteca un librito que es de los años 60. Por supuesto que cuando lo volví a leer, recordé que cuando lo leí por primera vez no se deshizo, pero parece que 60 años después, porque es de los años 60, eh, la goma se venció y se destruyó completamente. Ahora, el libro nuestro de Elizabeth Shem, una poeta maravillosa, se llama El abuelo, la cesta y el mar. Lo maravilloso de este libro es cómo en un lenguaje natural se pueden hacer descripciones de los conceptos más profundos, donde no se utiliza el logos, no se usa el intelecto para establecer una conexión con ese niño. El abuelo, la cesta y el mar, que en aquella época fue eh, editado por Monte Ávila Editores. Yo no sé si este libro existe en las librerías, pero bueno, realmente es una maravilla. Les voy a leer algunas cosas de esto, porque sabemos que los abuelos nos dan, los abuelos nos expresan con una serenidad, con una fuerza, con una fortaleza, con una firmeza, la sabiduría que tienen, una seguridad que también pueden, cuando la tienen, por supuesto, cuando los abuelos tienen todas estas posibilidades que tiene el arquetipo del abuelo, una ternura con que nos expresan nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Ella dice, le pregunto al abuelo que por qué el mar, mi cesta y la arena, porque estos tres elementos quieren permanecer dentro del cielo y no bajar más a la tierra. El abuelo no responde. Toma mi mano derecha, la abre, le coloca algo que pesa. Inmediatamente cierro la mano para que eso no se caiga y se rompa.
Y esto es una noción de perdurabilidad. Y no estableció una relación con las definiciones de la pregunta que ella estaba haciendo. ¿Por qué permanece? Bueno, aquí tienes una respuesta. Esto es sostener, mantener los resplandores en su justo filón y nunca oscurecerlos. Al tesoro que no ha escatimado nada, que es totalmente pleno, sería pesimismo considerarlo misterio. El misterio es lo oculto, lo desconocido, no lo que se posee. La luz, cualquier luz, no es enigmática ni huidiza, es solo inapresable con la piel. La luz es una especie de íntimo interior, hondo, no irracional conocimiento. Y luego leemos estabilidad. La estabilidad de algo grande puede acontecer y alejarse, no en su raíz, pero sí en su actitud. El ser humano es movedizo y por ello una refulgente raíz debe traer consigo todo un comportamiento. Y le pregunté, ¿qué era la fuerza? Solo me respondió, mira, y vi el mundo, el cielo y todo cuanto en la playa yacía. La fuerza consiste en ser lo que se es. Si esto que nos dice el abuelo lo pudiéramos poner en práctica en lo que es nuestro proceso de vida, de alma, otra cosa seríamos. Si nos ha sido encomendado un destino raro, resplandeciente, la fuerza será realizarlo hasta su logro, sin ningún escamoteo, aun cuando nos duela. Sin saber por qué, le pregunté al abuelo qué era la libertad. Él me contestó con una voz tan clara y tan precisa que me hizo pensar en la fruta que madura, cuelga de la rama. La libertad surge cuando la voluntad, embebida de amor, se descubre muy semejante a un velero que constantemente zarpa hacia las costas para entregar su carga. Esto me parece realmente de una sabiduría. Repite esa respuesta, por favor. ¿Cómo no? Lo de la libertad. Sí. Voy para allá. La libertad surge cuando la voluntad, embebida de amor, se descubre muy semejante a un velero que constantemente zarpa hacia las costas para entregar su carga. La espuma estaba blanca, traslúcida. Me decía que si la tocaba, también tocaría aquella primera estrella que había alumbrado por primera vez el mar. Iba a tocarla, mas el abuelo me tomó la mano y dijo, la libertad, oigamos esto, la libertad no es anhelo desenfrenado de poseer cuanto queramos, como tampoco es espacio al que gustosamente le arrancamos la piel. La libertad cayó, miró un cangrejo que caminaba sobre una piedra y siguió hablando. ¿No crees que la libertad se parece mucho a este pequeño animal que ha tomado la decisión solitaria de no abandonar su camino y de seguir brindando la semilla que la vertiente le coloca en las manos para sembrar? Quiero decirles que ahí, esta cosa de la tecnología, el querido Caballo Luis Pulgar puso el texto en PDF en el chat. O sea, el libro en PDF está en el chat. ¡Wow! Entonces, ¡qué maravilla! Gracias, gracias. Lo que la tía está leyendo, pueden descargar el libro ahorita en PDF aprovechando que está en el chat. ¡Wow! Muchísimas gracias. ¡Wow! Eso es... Gentil. Pero... Muchísimas gracias. ¡Qué gentil! Oh, sí, no, buenísimo. Gracias, Magali, por desempolvarlo. Sí. No solamente desempolvarlo, sino que se deshojó completamente. Deshojado. Ahora se pixeló, se virtualizó y lo tenemos en el chat. Muy moderno. Oye, qué bueno. Porque pensé que no se podía
conseguir, pero qué bien. Vi que tras la roca, la sombra del almendrón se expandía. Le dije al abuelo que allí había una carreta esperando a alguien. El abuelo se acercó y tocando la sombra me dijo: el día que dejes de ver en las sombras el recuerdo que dejan las cosas en tu mente, ese día mirarás por primera vez el sol, el mar, y reconocerás a cada ser por su nombre y su figura. Entonces me monté sobre la roca y me lancé hacia la sombra. Con gran asombro vi que la carreta huía y se internaba en el mar. Precioso, Magali. Y por último, me hubiera encantado leerle todo el libro, pero no es posible. Pero ya que lo tienen ustedes, lo pueden leer en la temporalidad que cada uno necesita. Para el abuelo, bueno, lo voy a leer un poquito antes, porque este es muy importante. Ese día cogió mi cesta y jugando con ella la arrojó hacia la playa. Corrí tras ella. Una ola se precipitó sobre la arena y la arrastró hacia la espuma, hacia los remolinos, hacia el mar azul y el horizonte. Si se interna en el mar, me dije, nunca más tocaré sus costados, nunca más miraré ese fondo amarilloso donde de vez en cuando se esconden los últimos rayos del sol. Cógemela, le grité al abuelo y me interné en el mar. El abuelo se acercó al oleaje y quedó allí detenido, miraba las gaviotas. Contra mi cuerpo reventaban las olas, yo no las sentía, solo anhelaba coger mi cesta que giraba en los remolinos y de pronto se hundía en el agua, desapareciendo por completo. Al cabo de unos instantes volvía a asomar. Primero brotaba el asa que entre la espuma parecía un arco muy pequeño, tal vez hecho para que duendes y enanos se cobijaran de la inmensidad. Luego surgía toda su redondo cuerpo chorreando espuma y bamboleándose sobre las olas, con ese movimiento de las frutas que cuelgan muy maduras y que el viento mueve hasta tumbarlas. Por breves segundos mi cesta se deslizó junto a mí. Tendí la mano para atraparla y se me escapó. La perderé para siempre, me dije. Con desesperación le grité al abuelo que me ayudase, pero el abuelo veía las gaviotas como si lo único que le interesase fuera el rápido aleteo yendo hacia lo lejos. Para el abuelo, nada significaba mi sufrimiento. Al contrario, parecía que gozaba ignorándome por completo. El abuelo me quería en esos momentos, no sé. Siempre he pensado que el amor que tiene el abuelo por mí es muy semejante al amor que tiene la savia por el árbol. Lo deja crecer tanto cuanto sus raíces y semillas dan. Di tú, lo deja crecer tanto cuanto sus raíces y semillas dan. No le voy a preguntar a nadie si han dado amor de esa manera. Jamás he sentido su amor como una red que me aprisiona o me atrapa. Esto nunca lo podría decir. Me demuestra constantemente que amar es dejar que las aguas sigan su curso, que derrumben o encarcelen. Di tú. Ese día no entendía lo que ocurría. El abuelo estaba allí, mas no sabía si estaba como están las piedras, ensimismadas en su quietud, o si permanecía como algo que se había preparado para auxiliar, en el caso de que la tormenta avasallara y el oleaje tupiera íntegramente. Solo sé que su figura estaba en la playa, que sus ojos, alejados de los míos, se hacían a otras riberas, a otros cúmulos que poseían un destello, un brío totalmente desconocidos por mí. El viento arreció sobre el mar como sobre un gran lienzo, surgieron miles y miles de manchas blancas. Una ola estalló, empujó la cesta, la cogí. Toda la tierra se volvió a poner debajo de mis pies. Apresuradamente corrí hacia la playa, con mi cesta abrazada a mi pecho. La besaba,
La besaba mucho. Me parecía que nunca en la vida había existido una cesta tan fiel como la mía. Y corría. Corría sobre las piedras, sobre la arena, sin sentir que me maltrataba los pies. Pensaba en los meteoritos que flotan en los espacios y se pierden en la inmensidad. Veía las páginas del cuaderno que se arrancan y no se encuentran más. Y más alzaba mi cesta, abrazaba mi cesta, y más la sentía hermosa, suave, con una suavidad que solo había sospechado se encontraba en el cielo. Pasé junto al abuelo sin mirarlo ni hablarle. Me llamó, no le contesté. Quería huir, irme lejos, muy lejos, a un lugar donde el abuelo no existiera y mi cesta no corriera peligro. Nada quería con él. Me era completamente opuesto a todo aquello que me endulzaba, que me daba hálito y vigor. Por primera vez me había abandonado. Por primera vez me había dejado sola. Creía firmemente que en lugar de protegerme, ayudaba a esa fuerza que extraña y oculta se complace arrebatándonos lo que más queremos. Y seguía corriendo con mi cesta abrazada a mi pecho, y mientras más me alejaba, más repetía: no perdí mi cesta, no la perdí, pude cogerla, pude atraparla, triunfé, sí, triunfé yo sola. Casi llegando al final de la playa, volví la cabeza hacia atrás, contra el horizonte, la figura del abuelo se destacaba nítida, precisa, como una gran cruz que alguien hubiese clavado sobre la arena. Gracias por estar. Celebremos la vida. Ay, qué belleza. Gracias, gracias. Gracias, tía. Bueno, prometido que aprovechando que Luis lo encontró, entonces yo le mando esto texto en PDF por correo a la tía y la tía se los manda a las personas que no lo pudieron descargar y los que no nos están acompañando ahorita y que van a ver el video, ¿no? Ella quiere cerrar a muy modo de ella su parte. Yo creo que es importante que a lo mejor busquen ahorita pañuelitos, aprovechando como es Magali, y ya después damos paso a la mirada de la abuela. Voy a poner un video que Magali quiere traer para ustedes esta mañana. Mi abuelo siempre decía que el mejor regalo del mundo es el tiempo que tenemos y que nos pertenece de nacimiento. Yo digo que no, que el mejor regalo del mundo son las personas que forman parte inherente de nuestra vida. Esas que te aman incondicionalmente desde que naces. Y es que para mí, el mejor regalo del mundo eres tú, abuelo. Puede que con los años te hayas vuelto algo cascarrabias. Puede que ya no quieras formar parte de las conversaciones porque apenas eres capaz de seguirlas. Puede que desde hace algún tiempo pases más horas durmiendo que despierto. Y puede que últimamente te hayas olvidado hasta de ti mismo. Pero yo no olvido, ni olvidaré. Porque fuiste tú quien siempre estuvo ahí cuando los demás no estaban. Fuiste el horizonte que siempre deseé alcanzar y seguirás siendo el espejo en el que mirarme. Porque sé que llegar a ser como tú significará haber triunfado, haber aprendido tanto que incluso la vida misma venere cada uno de tus pasos. Tiemblo solo con la idea de pensar que un día puedas llegar a faltarme. Sé que contigo se irá una parte de mí, un pilar tan importante en mi ser que sospecho que perderte pueda ser perderme yo mismo. La vida es cruel por avanzar tan deprisa. El mundo gira demasiado rápido. De tus andares tambaleantes nacen mis miedos, de tu voz sin fuerza, mi desesperanza. Ojalá poder regalarte de mis años. Ojalá devolverte al menos una sola parte de todo lo que me has dado. ¿Cómo desearía parar el tiempo, descarrilar la vida y frenar ese momento? Oh, abuelo, ¿cómo desearía que fueras eterno? Eterno es porque lo llevamos dentro. Así que bueno, le doy el pase a David. Bueno, habiendo un poco visto estas imágenes,
y estas reflexiones que trae Magali sobre el abuelo luminoso, el abuelo nutricio y el abuelo bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la anciana sabia, sobre la abuela nutricia, ¿no? También traigo algunos cuentos o algunos elementos importantes para compartir con ustedes. Quizás quiero como primero traer algunas imágenes y luego compartir con ustedes algún cuento, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la anciana sabia, tenemos que hablar un poco también del desarrollo de esa mujer y por las fases psíquicas, emocionales, por las cuales también ha tenido que atravesar, ¿no? Sin duda, primeramente fue una doncella, que muy probablemente también se convirtió en madre, y posterior a eso tuvo que conectar con aspectos mucho más oscuros de la bruja, de la hechicera, que eso es lo que vamos a ver quizás en la próxima clase, para poder llegar a la síntesis que ha implicado el recorrer por todos esos aspectos femeninos que tiene la anciana sabia, ¿sí? La anciana sabia es una mujer que, como dice acá, no tiene la energía física para hacer que las cosas sucedan, pero en cambio ella las puede contemplar y en su quietud y su ser permite que los acontecimientos se desarrollen. Ella es la tejedora de la energía universal, la que crea con la intención y la fluidez. La encontramos en las historias de la anciana sabia del bosque, la cual habla más con los animales y las plantas que con la gente. La encontramos también en la familia, como la anciana abuela sentada en una esquina junto a la chimenea, haciendo agudas observaciones que hacen que todos se sientan un poco incómodos. Y también la podemos encontrar en esa mujer que permanece sentada todo el día contemplando el mundo a través de su ventana, bueno, intentando digerir todo lo que ha pasado y sintetizar todo lo que ha ocurrido en su vida. Otra de las imágenes, en honor al tiempo, porque si quiero que podamos tener una discusión con ustedes en función de lo que se ha movido todo esto, es la sacerdotisa o la papisa del tarot, tal cual como también lo planteaba Magali con esta carta que les traía del ermitaño. Y a mí que esto es una de las imágenes y uno quizás de los lenguajes simbólicos que me gusta muchísimo usar y amplificar en los espacios de terapia. Una de las cosas que me llamó la atención fue que en el tarot mitológico, la papisa, en ese tarot la conocen o la colocan como Perséfone, ¿no? A la sacerdotisa. Y bueno, todo el proceso de transformación y de oscuridad y de viaje interior por el cual tuvo que pasar Core para llegar a ser quien fue y en lo que se convirtió, que fue Perséfone luego de haber transitado, haber sido raptada por Hades, haber obviamente comido de esta fruta prohibida de los muertos, ¿no? Y toda la caracterización oscura que tiene, que me parece importante, y quiero también contar aquí una anécdota. En esta semana, un paciente de 50 años que está acudiendo a consulta porque está en una crisis existencial profunda, se siente que ya no es muy útil, que ya no forma parte de los entornos laborales tan posmodernos, tan rápidos, tan titánicos. Él me decía una frase que quiero compartir con ustedes y él me decía, la mujer es un enigma, doctor. Nosotros somos muy básicos y ojalá nosotros pudiésemos comprender o tener la vida suficiente para poder comprender lo que la mujer esconde en su oscuridad. En la sesión, conversando con él un poco acerca de esto, él lo que me decía es que quizás esa oscuridad o la transmisión o el inicio del procesamiento que ha implicado el conectarse con esos elementos oscuros, él recuerda que pudo tener ciertos atisbos de eso en la relación que mantuvo con su abuela, que no con su mamá, que no con su esposa. Este paciente no tiene hijos y por ende tampoco es abuelo, pero sí creo que es interesante que también podamos ver la conexión distinta y la erótica distinta que surge
a través de la aparición como de este arquetipo y de esta cara del arquetipo, ¿no? También está la chamana, que yo creo que en esto de lo que Byung-Chul Han ha venido trayendo con sus reflexiones posmodernas de la pérdida de los rituales, yo creo que ella es la custodia de la historia familiar, la custodia de los rituales, ¿no? La que puede transmitir un poco con unos tiempos que a lo mejor nosotros no podemos entender y comprender, pero que son tiempos necesarios para poder procesar nuestra propia historia. El día de ayer también, por ejemplo, con otro paciente, estábamos trabajando un poco a nivel genealógico, su árbol genealógico, y los enlaces, los nudos que él iba viendo en la sesión, bueno, él quedaba asombrado porque quizás ahí estaba concientizando los complejos de los cuales había sido preso, y esto es un hombre de 60 años, ¿no? Y también parte de lo que le estaba pasando, él sabe que estaba en la relación que mantenía con su abuela, en la historia de su abuela, en el lugar de donde venía su abuela, que para este caso, por ejemplo, era una abuela que era hija de un matrimonio de bastardos, ilegítima. Y una de las cosas que me decía él, que fue cuando él quiso descubrir esta historia, fue lo doloroso de darse cuenta, porque él se quería sacar el pasaporte italiano, lo doloroso de darse cuenta de que en la partida de nacimiento de la abuela decía eso, hija ilegítima. Y lo que eso ha implicado en los secretos y en los nudos para su familia, para sus hermanos e inclusive para la construcción que él ha hecho de su familia y de querer salvaguardar la legitimidad de la estructura familiar, ¿no? Un poco también haciendo el enlace con lo que veíamos en la clase anterior de el árbol genealógico y su influencia psíquica en nuestro destino. Existen muchos relatos, muchos libros en donde nosotros podemos ver relatos de abuelas luminosas o de abuelas oscuras. Obviamente Mujeres que corren con los lobos, yo creo que es un libro maravilloso para poder trabajar todos estos aspectos que traen lo femenino y que trae el ánima. También el libro del cuento de los hermanos Grimm. En el libro de los abuelos de Fata Morgana, ustedes van a ver que hay como dos fábulas bien chéveres, bien importantes, acerca de esta aparición de la abuela. Yo no quise traerles eso a ustedes esta mañana porque, bueno, hay personas que van a tener el libro. Yo quiero compartir con ustedes un video y un cuento. Primero voy a pasar el video para que podamos ver esto de los tiempos y para que podamos ver esto emocional y la transmisión que tiene la abuela. Y luego, aprovechando lo que Anna Tetner conversó en la sesión anterior de las abuelas migrantes, porque sé que aquí hay abuelas migrantes, les traigo un cuento de una abuela migrante y de la importancia que tiene la abuela desde el lugar donde está en la transmisión y la dificultad que tiene cuando está, bueno, viviendo en culturas que no le pertenecen, que no son muy comunes a ellas, ¿no? Voy primero a compartir el cuento de la abuela y luego les leo el cuento de la abuela migrante. Me encanta ir a visitar a mi abuela. En su casa no me aburro nunca. Ni me acuerdo de la tele porque con ella siempre hay algo para hacer. A mí me gusta ir cuando el día está nublado, preparándose para llover, porque sé lo que va a pasar. La abu se pone el delantal, saca el hule floreado que cubre la mesa y desparrama el paquete de harina sobre la madera. Entonces dice lo que estoy esperando desde que llegué. ¿Vamos a preparar la masa? Sí, qué bueno. Salto de alegría. Yo también me pongo un delantal hecho especialmente para mí, aunque de poco sirve, porque termino con harina hasta en los dedos de los pies. La abuela prepara enseguida la masa con harina, agua y una cosa que se llama levadura. Todas las veces le pregunto para qué sirve y ella me explica, para que la masa se ponga gorda. A mí me dan risa las respuestas de la abuela. Las masas no se ponen gordas ni flacas, porque no son personas, ni gatos, ni ratones, le explico. Y a ella le da risa lo que le digo.
No sé por qué. La abuela tiene un repasador grande con el que tapa los bollitos de masa que entre las dos hemos hecho. Dejamos todo así nomás en la mesa y nos vamos a hacer mandados para que me entretenga y no mire debajo del repasador lo que está sucediendo. Pregunto muchas veces, ¿y cuándo lo destapamos? Es hora de ir a ver la masa, dice por fin la abuela. Salgo corriendo y tiro de la punta del repasador. Me da un poco de miedo agarrarlo y que me deje la mano gorda. Y ahí están los bollitos, inflados, parecen piñatas, y todo el borde de la mesa son flecos de masa que caen al piso. La abuela trae palanganas donde junta esa masa que se mueve como las cataratas del Iguazú. La vi en una foto en la escuela, la maestra lo mostró. Ese día grité, ¡así es la masa de mi abuela! A la señorita le dio mucha risa, no sé por qué. Después que la abuela llena muchas palanganas y pone masa en la mesada, en la mesita ratona y en la mesa de luz, se sienta a esperar. ¿Y cuándo vienen? Empiezo a preguntar. Ya van a venir, me contesta, y agarra un tejido o me invita a jugar a las cartas. No quiero hacer nada de eso. Pongo cara de enojo. Solo quiero que vengan. La abuela no hace caso a mi impaciencia y dice, el olorcito a buena masa atrae y llega a tiempo el que tiene que llegar. Como siempre, la abuela tiene razón. El primero en aparecer es don José. Lo conocemos porque golpea las manos y grita, ¡señora de la masa! La abuela me da un bollito para que se lo entregue. También viene Teresita a pedir bollitos para ella y todas sus hermanas. Entonces la abuela le da una palangana repleta de masa. Después llega una señora que viene desde lejos en una motoneta y dice, ya sabía, doña, que acá algo bueno me esperaba. La abuela llena sus manos y las mías de masa. Es tanta que la señora motociclista carga hasta en el casco y se va el ruido del motor dejando gotitas de masa que los perros corren a lamer. Antes de que oscurezca, la abuela deja bollitos en las ventanas, entre las flores y en la vereda. Le pregunto, ¿para quién lo dejas, abuela? Para el que llega, responde sonriendo. Se hace de noche y me quedo dormida. Cuando despierto, veo a la abuela repartiendo masa por acá, masa por allá. Así pasamos los días, dibujando, escuchando cómo nos hablan los grillos o leyendo cuentos. Y entre una cosa y otra la abuela reparte. No sé ni cuánto tiempo ha pasado desde que todo empezó, porque en la casa de mi abuela no hay almanaque ni reloj. Me explicó muchas veces cómo sabe qué día es y algo entiendo. Para ella no hay lunes, ni verano, ni año, ni mes. Hay un tiempo de dar y un tiempo de recibir. Un tiempo soñador y un tiempo razonador. Un tiempo acompañado y un tiempo solitario. Un tiempo resfriado y un tiempo acalorado. Así lo explica la abuela. No sé quién tendrá razón, si la abuela o mamá, que mira el reloj a cada rato. Lo único que sé es que la abuela se ríe y juega más que mamá, tal vez porque conoce otros tiempos. ¿Cuáles son los tiempos que nos enseñan los abuelos y la abuela, no? Y la conexión emocional que nosotros tenemos. Conversaba con Magali y le decía, o sea, la abuela no está pendiente del reloj si la torta está en el horno. El olor,
la forma, la textura o otro montón de cosas hacen que la abuela pueda saber que que eso está listo. O sea, que ya el tiempo del pastel en el horno sale y no expresa del reloj, de los calendarios, como dice ese cuento, ¿no? Me parece maravilloso. Y bueno, Magali, obviamente, cuando conversábamos con esto, me decía, bueno, los tiempos de Hestia sin duda son tiempos diferentes. Ahora quiero compartir con ustedes también un cuento que se los vamos a hacer llegar por correo para que lo puedan tener, que se llama A los 8. A los 8 años de edad, ¿no? El cuento inicia así. El jardín, escucho canto de pájaros. Un sol de mañana rebaja toda mi rodilla. El trajín de la lavadora envuelve con su cadencia un calor sobre las hojas. El arroz se cocina. Su aroma inunda la sala, el comedor. Un radio viejo suena con boleros y los silbidos de la abuela acompañan el jabón, talla, enjuaga y vuelve a tallar. Interrumpo su canción. Abuelita, ¿qué cantarán los pájaros? Los pájaros cantarán cómo son los caminos, me responde. La abuela dice que sus pasos los jalan pájaros de arco iris, que el día de su muerte le cantarán una tonada del monte. Cuando dejó su casa en el campo, los únicos que le dijeron adiós fueron los gorriones. Lo supo por lo grave de sus cantos. Al llegar a la ciudad, un viejo cotorro cantó, ¡qué bonita niña! Y se le marcaron 2 chapitas en el cachete. Su número favorito era el 8, porque tiene 2 ceros pegados, y fue el día de su nacimiento en aquel poblado de cafeteros donde olvidó el mes del año 1918. Su voz emplumada llega hasta la recámara. Ya está la cena, seguro un poquito de arroz, de café y leche. Los rayos de la tarde se escapan entre los hoyos de las cortinas tejidas. Me pongo los zapatos del número 18 y corro a la mesa. Elijo la cuchara más pequeña. Mi abuela ya comió en la cocina. Dice que es una vieja costumbre de sus días de trabajo en casas ajenas. Sus manos son arbustos que me sirve el café con aroma. Viaja por los orificios de mi nariz hasta voltearse y volverse saliva. Aunque mi abuela vive en la ciudad, su casa y su alma siempre huele a campo. Mi abuela dice que cuando los pájaros la trajeron a la ciudad, le pusieron plumas en sus espaldas, 2 alas de arcoíris que la sujetaron cuando ella sentía que caía. Y así podía aletear más fuerte, y su corazón era como de águila, para encontrar un nuevo hogar. Cuando lo encontró, con trabajo, supo la letra A, y trastabileando pudo leer casa. El tiempo apremiaba, había que trabajar y llevar los niños a la escuela. Ella no pudo sentarse en un pupitre con una maestra, porque lavó en casas ajenas la ropa. Mis bisabuelos murieron en una guerra. Eso platica un tío. El abuelo cayó del cielo porque sus alas no crecieron rápido. Por eso, a veces los cuervos le pican la cabeza a mi abuela cuando recuerda y empieza a recordar esos tiempos tan feos. Ella dice que es difícil caminar en días de lluvia. En aquella época anduvo descalza entre las calles hasta que compró zapatos y así nació mi padre. Desde entonces mi abuela teje todos sus sueños en bufandas
para ahuyentar el agua y salir a jugar al parque, aunque a veces hace frío. Así es, mi abuela se dedicó a reír con los charcos y a bañarse con la lluvia de la tarde. En la casa de la abuela, 8 es la hora para poder dormir. Las niñas que son inteligentes se acuestan a esa hora, porque saben decir la tabla del 8 de un solo jalón rápido. Pero antes, una pequeña oración al ángel que duerme en mi cama. Perdona por llevarme el reloj de mi tía a escondidas y pintarme los labios de rojo. No quise ofender a nadie. Me gustan los labios pintados. Tú sí comprendes a las niñas, angelito. Cuida a mi papá, a mi mamá, que ya no peleen tanto, por favor. Ser niña en casa de la abuela es tener alas de canario y cantar por las mañanas en su jardín de rosas que también tienen tomates. Darles de comer a los pájaros, esperar la sopa caliente de la tarde y el chocolate con pan dulce en la noche. De vez en cuando ver Los Pitufos y la historia de amor de Anthony y Candy. ¿Por qué existirá gente mala, me pregunto? Jugar con los amigos que se esconden en los huecos y hablar hasta cansarte. Ser niña en casa de la abuela es un goigorio de pájaros dentro del pecho y agarrarle el delantal con los 5 dedos cuando vamos al mercado. Pero un día, mamá me llevó muy lejos de casa de la abuela. La casa se quedó entre los árboles de su jardín. Ella me dijo adiós con un pañuelo blanco, haciendo un 8 en el aire, desde su puerta roja. Desde el auto agarré muy fuerte a mis muñecas para espantar a los pájaros negros de mi cabeza y le dije adiós con la otra mano. Dijo mi madre que iría a visitarla. Yo quería su jardín porque tenía muchas rosas. ¿A dónde nos llevas, mamá? No hay mejor número, 78, la casa de la abuela. Es domingo. Asomo la cara por la ventana y dibujo un 8 con el dedo en el vidrio. Me ajusto mis lentes. Navego con la vista entre la ventana y veo los edificios de la calle. La abuela aseguró preparar café en esta casa. Un ladrido se escucha a lo lejos. ¡Pata de perro! Que se vaya la tristeza. Ser niña no es fácil. Mamá solo grita. Corro con la boca abierta, los zapatos sucios y llena de lagañas. El despertador quedó dormido. Me trago el ruido de la calle con el smog entre los labios. Una corneta me asusta, mientras sujeto fuerte mi mochila. Es el primer día para ir a clase. Mamá, ¿por qué tengo que correr? Siento la boca seca. A los 8 entras a la escuela. La escucha es una casa llena de mamás gritonas. ¡Que te calles! ¡Que te abroches el zapato! ¡Que no comas así! La escuela son mis amigas, con las que canto en el recreo. Te conocí en el bazar, un sábado a mediodía. ¿Recuerdas que bailabas? La escuela son las vueltas del carro con las piernas extendidas. La escuela es ese otro lugar donde puedo acostarme en el pasto y leer el cuento del marciano con sus amigos. La escuela es el maestro de música, mi guitarra que canta grave como los pájaros de la abuela. Suenan las campanas y corro hasta mi pared preferida. Meto el dedo en el hoyo hasta que ¡zas! Me pica el anzuelo. Entonces me apresuro con las uñas a sacarla de la grieta. Cuando mis papás me llevaron de viaje, aprendí cómo se comen los insectos, uno por uno, desprendiendo cada uno de sus 8 patas,
Una rica araña roja me como a la hora del recreo. El niño más guapo de la clase también me gusta en secreto. Recorría el camino soleado para ir a ese curso de la escuela. Las mariposas me marcaban la panza, comían velozmente, volaban. Mi pensamiento preguntaba, ¿y si nos casamos? ¿Y si nos damos un beso? ¿Y si nos escondemos? Arturo levantaba sus ojos. Yo sentía el revoloteo, hasta ver todo morado. Mamá, las mariposas, ¿silban? No, hija, las mariposas solo vuelan. Sentí mucha tristeza por las mariposas. El vestido verde y mi faralao de rosa es un trompo dando vueltas en medio del patio del colegio. Grito al caer. Juego, faralá, faralá. Toda mareada, me echo saliva en las rodillas. Las niñas me dicen, florecita, porque me comporto como una flor. Entonces, ¿qué hacen las niñas? Arturo me mira desde la ventana del salón. Cuando llego a la casa, la mochila se derrumba en la esquina, toda la tarde en la calle. Los pies revolotean con los gritos, mariposa, papalote. Cada pisada resuena con el resorte, mientras mis zapatos levantan el polvo del atardecer. ¡Niña! La cena está en la mesa. Mi mamá grita desde la ventana, pero yo quiero brincar sin perder el resorte que tienen mis pies. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta que me diga niña. En el baño reinvento un desamor entre el champú y el acondicionador. La rubia querida y el negro que pierde. El más guapo del salón en la botella grande. El sol cae y consume la historia. María, sal del baño. Debo ir a la cama. Lo bueno es que para la noche todos somos iguales. Son las 8:08. Un polvo pesado se recuesta en mi rostro. Miro adentro de mis ojos otro paisaje. Algodones de dulce, suaves como pelotas de colores que vuelven sobre la tierra y caleidoscopios que afloran la luz. ¿Qué música tendrán esos colores que veo en el aire? Después de ese sueño, enfermé. 8 noches seguidas con fiebre. Y mi mamá compró litros de nieve como para una fiesta privada. Tenía la Barbie Malibú con un traje de baño amarillo, bronceada, con ojos azules, cabello y piernas duras. Jugaba en la cama. Hola, Ken, te vi en el bazar. En ese momento, papá llegó a casa con un muñeco de papel. Arrojé la Barbie hasta la esquina del cuarto. Una monita simpática, con la cara negrita y muy cachetona, que podía vestir con un papel. Está muy bonita, papito. Gracias. Y le recortó su cara. Mi papá desapareció una noche. A mi mamá le crecieron albercas en sus ojos verdes por el negro que no vuelve. ¡Ay, mi negrito! Te volviste una cabra loca entre el tráfico en la calle. Coloreo mis cuentos. ¿Para qué llorar por el negro si tenemos tantos colores? Cuando el negro volvió, mi muñeca gritó, «Escóndeme, María, el papel se quema». Mamá y papá provocan incendios. Las llamas en casa se tragan el oxígeno. Corro a la guarida secreta con los pantalones y el casco. Escalo cada peldaño del closet y entre sábanas me camuflajeo. Cuando asomo la cabeza, la ceniza aún vuela por el techo, pero nosotros estamos intactos. Así, el estado de emergencia y el incendio en casa
termina. Las vacaciones en las pirámides después del temporal en casa es lo mejor para poder ver otros colores. Subí a pie con mi zapato de Frankenstein hasta la cima de esa pirámide. Toqué con mi palma el viento donde surca el horizonte con las casas, sus techos de colores y sus árboles. No importa que se me vean los calzones en las escaleras. Mamá solo mira el paisaje. Parece que le comieron la lengua a los ratones. Esos días, cuando veo otros colores, soy un grillo que brinca de piedra en piedra cerca del sol, muy lejos de la tierra. Mira, mamá, explorar no es solo una tarea de niños. Después de las vacaciones, cuando regresamos a casa, mi hermana lloró varios días y de su cuna salieron pescados y estrellas de mar que inundaron el cuarto. Sus lágrimas sabían a sal, pero ella no se convirtió en un pez. Yo preguntaba a las estrellas, como me dijo mi abuela, ¿por qué los bebés lloran tanto? Mamá, que me escuches, que lloro, que no entiendo. Ma, el vestido, que ya me queda chiquito, soy una jirafa. Es sábado, hoy no trabajas, ¿por qué no me miras? Bueno, el cuento sigue, un poco largo. Al final, obviamente, lo que termina pasando es que la abuela fallece, se los voy a pasar, pero me parece interesante todas las dinámicas que surgen a través de la abuela y también la diferenciación que encontramos en los cuentos, en las fábulas y en las leyendas del amor que uno tiene hacia la mamá y del amor que te ofrece la abuela con toda su imaginación y con todas esas características con las cuales tienes que hacer frente a la vida emocional del mundo, ¿no? Se los paso, se los regalo junto con lo que también encontramos aquí que mandó Luis. Y nada, era lo que queríamos traer para ustedes. Yo quería traer estas tres imágenes, ¿no? De la anciana sabia, de la sacerdotisa, la papisa y la chamana, y poder conversar también con ustedes en relación a todo lo que hemos compartido con ustedes esta mañana. Adelante la ronda de preguntas y de reflexiones. Lo pueden hacer levantando la mano, o ya que somos tan poquitos, bueno, pueden como un poco ahí prender el micrófono y hablar. Adelante, Ana. Hola, buenos días a todos. Maravillosa sesión, David y Magali. Yo acabo de poner en el chat, y ustedes dirán qué es esta locura que puso Ana. Mis nietos me regalaron muchos dibujos a lo largo de su vida y están puestos en este póster. Y yo quiero, David, como tú hablaste del abuelo inmigrante, y vemos tantos inmigrantes venezolanos fuera, que si te querías apoyar en esto, porque si hay alguna imagen que está permanentemente en esta recopilación, es la imagen de Venezuela. Pero está también en la esquina derecha inferior una hormiguita, que es los cuentos, imagínate tú. Yo le conté a mis nietos cuentos moralizantes, ejemplificadores, durante toda la vida, y el mayor tiene ya 18 años, de una hormiguita. La hormiguita, ese era el personaje, era la hormiguita. Y entonces es tan importante en esta familia la hormiguita que bueno, está ahí en el póster. Yo se los comparto con mucho cariño en este espacio tan protegido de reflexión sobre el rol de los abuelos. Gracias. No, gracias a ti, Ana. Y qué bueno que me lo recuerdas, porque también hablando con Magali, en la biblioteca que yo he tenido sobre novelas o sobre textos que hablan sobre migración, está esta novela, que se llama La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Y Philippe Claudel, que es un francés, escribe esta novela y se gana un premio en el 2005, y es toda la relación que tiene un abuelo con su nieta luego de haber dejado su país de origen y cómo se va construyendo la relación entre ellos, bueno, en un país en donde no conocen su lengua, donde no entienden, donde no comprenden los códigos culturales. Y bueno, es muy bonita. Aquí está, se llama La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Claudel. Y es sobre migración, mi tema. Gracias, Ana. Sí, quería comentar el libro en PDF.
un libro en PDF que me gusta muchísimo, de una poeta argentina que se llama María Negroni, ¿no? Que cuando nace su nieta, le hace todos estos poemas llenos de sabiduría, ¿no? Y bueno, es bellísimo. Les voy a leer algunos, ¿no? que elegí. Le dice a su nieta: para vivir, te digo, tendrás que morir primero, atravesar hogueras, barcos hundidos. Pasa tu luz de repente por mis teorías. Hay velas blancas por todas partes. Después le dice: de todas las tareas que te esperan, iluminarte a vos misma será la más difícil. Quién sabe, a lo mejor ya empezaste a ejercitar adentro tus animales blancos. A veces un pájaro trae lo que no sabré darte, como si fuera un regalo. Lo es. Cuando crezcas, te llevaré al bosque y allí te mostraré al ruiseñor secreto y al caballero de la armadura rota. Por ahora no es necesario. Tu mundo es el bosque y el ruiseñor secreto y el caballero de la armadura rota. Y yo, la que llega a oscuras a robarte todo con la palabra beso. Si quieren también se los paso, lo tengo en PDF, es bellísimo, lleno de esa sabiduría de abuela, ¿no? Sí. En Venezuela también hay un poeta que se llama Gamoneda, el apellido, no recuerdo ahorita el nombre, que también le hace un poemario a su nieta Cecilia. Entonces, es un tema, bueno, tocado lleno pues de poesía y sabiduría de la naturaleza. Bueno. Okay. Estas imágenes que les traje a ustedes no están en el libro, porque me están preguntando en el chat. O sea, en el libro lo que ustedes van a ver es como un posicionamiento desarrollista más que arquetipal del rol de los abuelos en los mitos y en las leyendas. Pero bueno, aquí quisimos como complementar lo que el libro decía. Y además que en el libro es muy cortico. O sea, en el libro la verdad que el análisis que hacen de algunas fábulas es muy, muy, muy cortico. Entonces no es de ningún autor, o sea, fue una recopilación que se fue haciendo y bueno, reflexiones que quise traer para ustedes, pero no hay autor que hable de eso. Bueno, la otra cosa que quería comentar, ¿no? Bueno, que siendo un arquetipo, pues por supuesto que el arquetipo del abuelo, del viejo, no está circunscrito a una edad cronológica, ¿no? Sino que evidentemente esto es algo que incluso lo puedes ver en personas muy jóvenes, ¿no? Y con, o sea, por lo menos algunas características de esta, ¿no? Como esa sabiduría, esa capacidad de contemplación, esa capacidad de reflexión, de esa reflexión aguda, profunda, ¿no? Y bueno, como arquetipo también vive en una persona joven, cronológicamente hablando, ¿no? Igual que no todo viejo es un abuelo, o sea, exacto. les decía inicialmente que había unos abuelos montados en moto con una velocidad que no es la que te permite pues reflexionar y bueno, y estar en otra sintonía con la vida. Sí. Quizás a los jóvenes de hoy en día, esta generación, les hace falta constelizar este arquetipo, ¿no? Porque es que están como en el extremo puber, ¿no? Y bueno, la sociedad contemporánea, ¿no? Está como en ese opuesto, en esa unilateralidad puber. Y bueno, constelizar de alguna manera
este arquetipo sería sanador también, ¿no? Gracias, Carmen. Está levantando la mano Juliana. Adelante, Juliana. Ajá, bueno, primero felicitarlos, ¿no? Magali y David, por otra sesión maravillosa de los abuelos. Por supuesto, muy movilizadora también. Ya nos quedarán los 15 días, ¿no? Para seguir trabajando todo esto, ¿no? Más lo anterior. Precisamente con esto de las redes sociales y juntándolo también con la cantidad de venezolanos que están ante la situación de migrar, y los que ya han migrado, ¿no? El trabajo con el CENEX a mí me parece fundamental. No solamente para los abuelos, que me encantó lo de la tribu como muy necesaria para criar cuando uno está afuera, ¿no? Indispensable. Yo estuve hace poco en Estados Unidos, 2 meses y medio, primera vez que me tocó tanto tiempo fuera, y justamente fui a visitar a mi hija que se había casado, y bueno, el choque con el tema cultural y lo que se llamaría la transculturización de lo que nos toca ahora como los nuevos venezolanos, ¿no? Esta nueva etapa para el venezolano muy fuerte, muy dura y muy, bueno, difícil de asimilar, ¿no? Ok, ¿cómo la abuela es esa figura tan importante, la abuela y el abuelo, para poder tener esa estabilidad y dar eso que Magali decía al principio, ¿no? De la perdurabilidad y la paradoja que hay de con la perdurabilidad y la fugacidad, pues, ¿no? El tema de la vida y la muerte. Entonces, cómo todo eso se tiene que ir trabajando y se tiene que ir amasando y se tiene que ir tejiendo para poderlo llevar bien, tanto en la migración como en la crianza de los niños, que ante la influencia tan grande que tienen las redes, muy hacia lo puber. O sea, las redes y nuestra sociedad por moderna, muy hacia lo puber. Entonces, bueno, por supuesto, estos seminarios ayudan muchísimo para trabajar ese aspecto y para ir haciendo procesos, pero me parece que es súper importante ahorita, en este momento que estamos atravesando, donde ya se empieza a ver que el venezolano no es el venezolano de la tierra venezolana con todas las costumbres y tradiciones, sino una mezcla, y que vamos hacia eso, lo transcultural y lo global, y cómo defendernos y tener un aparato psíquico o una psique sana en medio de todo este despelote, donde está también lo líquido y lo que se diluye. Entonces, bueno, quería más o menos aportar eso, y no sé si tiene alguna amplificación al respecto de esto, no sé. Yo te voy a amplificar quizás con un ejemplo que es hasta personal. Yo tengo una sobrinita acá que vive acá en Ecuador, no aquí en Quito, está en una ciudad que queda como a 3 horas, y ella tiene 5 años. Ella cuando llegó a este país tenía 2, ¿sí? Y yo, desde lo poco que me ha permitido, como, bueno, además tío político, porque es sobrina de mi esposa, ver en relación a esto que tú estás hablando y de mantener el vínculo con mis suegros que están en Caracas, eso ha sido súper complicado. O sea, mis cuñados mostrándole fotos como a mi sobrinita, como para que empiece a crearse la imagen de la abuela. Además, me recuerdo que en una conversación ella le decía como que, ¿cuándo vas a ser de verdad? En una llamada de WhatsApp, ¿no? O sea, con sus 3 o 4 años le decía algo así como que, pero ¿cuándo vas a ser de verdad, no? Y también como la necesidad de mi suegra o de mis suegros de estar presente dentro de lo que la propia digitalización permite en esa crianza, ¿no? Para perdurar y para construir el vínculo. Entonces, o sea, que mi cuñada la llame si van a hacer galletas, mamá, hija, pero que la abuela, aunque esté a través del teléfono, esté, ¿sí? El hecho, o sea, lo que hemos tenido que hacer también a veces por todas estas complicaciones que surgen de Venezuela, para que exista regalo de Navidad de los abuelos en el arbolito. Y entonces que también ellos estén, aunque no estén, ¿no? Eso a mí me parece dolorosísimo. O sea, primero que nada, porque, bueno, lo veo en familia que es cercana a uno, y también lo veo en los pacientes, ¿no? Pero yo sí creo que
al menos mis suegros mueven al sistema familiar porque dentro de sus necesidades o exigencias como abuelos están diciendo algo en su querer estar. Y en la presencia que requiere mi sobrinita de ellos también. Y echamos chistes y jugamos y tal, y entonces que si la abuela y vamos a llamarla, pero hay días en los que no pueden, o sea, hay días en los que no quiere, hay días en donde dice, pero ¿cuándo va a venir? Pero y entonces, ¿no? Bueno, está malcriada, está haciendo un berrinche. No, no creo que esté malcriada o esté haciendo un berrinche, ¿no? O sea, está creo que agotada y cansada de que el vínculo con los abuelos tiene que ser de mentira. O sea, o como dice ella, ¿cuándo vas a ser de verdad? O sea, no es un vínculo que para ella es de verdad, porque no los toca, no los puede abrazar, no los puede palpar. Entonces, wow, qué reto. Y aprovechar estos 2 meses o 3 meses, cada 2 años o cada 3 años que la vida te permite para disfrutar lo que ese vínculo te ofrece y que puedas construir, ¿no? Pero gracias por los aportes, porque bueno, es lo que se me viene como para podértelo amplificar. No sé si te ayudo con tus reflexiones. Sí, sí, muchas gracias, David. Entre otras cosas, también pienso que para uno como futuro abuelo, o como ya en esta edad, pues, cincuentona, ¿no? De trabajo personal, es fuerte también cuando está el tema migrante por delante, porque yo recuerdo a mi abuela y bueno, siempre tuve a mi abuela en Venezuela y nunca tuve ese problema de la virtualidad con mi abuela, ¿no? Y nunca mi abuela tenía que viajar para otro país, porque ahora también como abuelo a uno se le pone el reto de que mira, la inestabilidad de donde estás, ¿no? O por ejemplo, o el desafío de tener que trasladarte a otra cultura con una sociedad también donde está el tema millennial, las redes, lo global, otro idioma, un desafío a esta edad también que cuesta, ¿no? Entonces, tanto para el abuelo como para aquel niño que está creciendo, que necesita a su abuelo como lo teníamos antes, pues, historia pasada, ¿no? Entonces, es integrar muchos aspectos. O sea, se trata de integrar muchísimos. Y bueno, es un desafío, y muchas gracias, pero es un buen trabajo, o sea, un tronco de tarea, ¿no? Y por ejemplo, a mi sobrina como que también le toca el reto de que ellos entiendan, estando allá tan lejos, lo que ella hace acá, y es que ella es caraqueña porque nació allá, pero tiene 5 años y llegó de 2, o sea, ha tenido más su vida aquí que allá. Entonces, como contarle las palabras, bueno, a veces mis suegros se ríen por el acento que ella tiene, ¿no? Porque no habla caraqueño, lo que aprendió en la escuela, las festividades que se celebran acá, que estamos hablando como del elemento cultural también, ¿no? Y bueno, quedará de parte de mis cuñados y de mis suegros, bueno, hablarles del Niño Jesús, porque aquí es Santa Claus, o hablarles de, no sé, o sea, de cualquier otra fiesta, porque aquí hay otras muchas más, aquí hay una cultura más rica, quizás en festividades que nosotros, pienso yo, un poco más milenaria, a ser muy indígena y andina, y bueno, que ellos también tengan la apertura y la flexibilidad de este intercambio. Adelante, madrina, que levantaste la mano. Sí, era más bien una pregunta por experiencia personal, por lo que acabas de decir, que quería saber si esa cosa que tú acabas de comentar es algo que tiene que ver con la sociedad actual y con justamente todo ese aspecto virtual. ¿Cómo decir? El hecho de que ahora los niños justamente tengan esa posibilidad de ver, por ejemplo, a los abuelos en la pantalla. Por ejemplo, yo me fui de Venezuela cuando tenía 2 años y medio y ¿cómo decir? O sea, y podíamos pasar 3 años sin ir a Venezuela y no había nada, o sea, llamadas por teléfono de vez en cuando, cartas, pero a pesar de eso no, ¿cómo decir? Siento que cada vez que pude pasar mis vacaciones en Venezuela, wow, la presencia de los abuelos, sí se logró transmitir mucho y que a pesar de tantos años fuera,
pues eso se logró, o sea, no... A veces me parece que hay muchos problemas de hoy en día que tal vez se lo crean los adultos, porque uno como niño, uno disfruta, o sea, yo disfruté mucho de esos 2 meses que pasaba cada año, a veces cada 2 años o 3 años, y sí, o sea, y sí siento que se pudo transmitir todo, o sea, seguramente que obviamente hay faltas, pero me parece que lo más importante es justamente esos momentos cuando estaba con ellos, o sea, y esa calidad de justamente... entonces mi pregunta era eso, era que si tal vez de hoy en día, por ese aspecto virtual, a lo mejor quizás haya hasta más sufrimiento que no lo había antes, porque bueno, antes uno no se veía y listo, o sea, no se veía, punto. O sea, por eso es lo que quería preguntar. Yo creo que sí, o sea, ¿qué es lo que yo veo quizás de la parte oscura que está trayendo esto? A lo mejor tú tenías la expectativa con mi tía y mi tía te decía, mira, dentro de 3 años vamos, y mantenían el vínculo con estas postales, ¿no? Pero en esta cosa como de la hipervirtualidad, en donde estás tan hiperconectado, o sea, como que no da tiempo ni de extrañar. O sea, no da tiempo de extrañar, a veces es una cosa como violenta, como agresiva, como necesidad también de los papás de que se mantenga el vínculo, o la necesidad de los abuelos, entonces llama, así la niñita no le esté prestando media pelota, ¿no? Pero en ese tú que dabas la posibilidad como de extrañar, cuando ibas para casa de los abuelos, bueno, y llegabas a Venezuela los 2 meses o todo el verano, te daba una riqueza y una potencialidad de renovarte las energías y de disfrutar, porque además sabías que a lo mejor podían venir 3 años más sin ese verano. Ahorita no. Y además ahorita con este tema de incertidumbres, de visados, o sea, quizás que tú fuiste de las primeras, o la primera que migró de la familia, o sea, quizás tu migración es distinta a la nuestra porque también está atravesada por toda esa violencia y esa agresión que ha implicado de la manera en la que nosotros los demás hemos tenido que salir de la familia. Yo también creo que hay como eso traumático ahí, que a diferencia de tu migración, a lo mejor al menos en nuestro sistema familiar no lo vemos. En la tuya, porque fue hace mucho tiempo. ¿Te ayudo con eso? Sí, gracias. ¿Sí? Besote. Adelante, Luis. Y bueno, yo creo que nosotros particularmente los venezolanos tenemos un duelo que no se acaba, ¿sí? Pero también creo que todo el dolor también ha hecho que aparezca la creatividad, y la creatividad de crear memoria y de crear maneras de tener a la gente que no está presente en los sitios donde nosotros estamos. Entonces, también narrando nuestra propia historia, o narrando con nuestras palabras, con nuestras comidas, ¿no? Con nuestras maneras de entender el mundo, muchas veces nutrimos a un niño o una niña que está hambriento de eso, porque eso sí es un movimiento arquetipal. El tema es la dificultad de los rituales, de cómo crear nuevos rituales que sean suficientemente buenos como para que el encuentro se dé. También creo que cuando se encuentran los abuelos con los nietos, ocurre el campo arquetipal necesario para que el milagro ocurra. Después, cuando se van, otra vez volvemos a encontrarnos con el reto de cómo mantener esa memoria viva. Pero la memoria en los niños queda, y en sus corazones también. Entonces creo que más allá del dolor, lo arquetipal sigue adelante. Oye, Luis, disculpa que lo que acabas de decir me parece maravilloso, porque yo creo que todos los venezolanos de alguna manera, pues sí tenemos constelado también este arquetipo de los abuelos, porque nos hemos convertido en narradores orales de referencias de un país para los niños y para otros incluso, o sea, para los mismos
personas con las que convivimos, los mismos personas del país donde convivimos, ¿no? O sea, le hacemos, ahora que los dijiste, o sea, me vino así, es lo que hacemos, es que casi que a diario, ¿no? Todo el Hacemos tiempo. una relatoría, una narración del país que nosotros vivimos también, ¿no? No del que está presente. Entonces, nos hemos convertido en narradores orales, ¿ok? Sí. O sea, como en la antigüedad, ¿no? Y quizás eso es bien importante, ¿no? Y quizás el impacto de la palabra en este momento sea mucho mayor, ¿verdad? Para tener esas referencias que incluso en las mismas imágenes, las mismas fotografías, ¿ok? Porque estamos tan invadidos de imágenes que bueno, es para un niño será una playa más, una montaña más, un cielo más, pero esta narración oral de estas referencias que nosotros tenemos, yo creo que es importantísimo, ¿no? Y en ese sentido la palabra se ha convertido en algo muy importante para construir el país. De hecho, en la literatura actualmente, no por casualidad, los escritores venezolanos, jóvenes y no tan jóvenes, sin proponérselo, sin ponerse de acuerdo, han hecho montones de novelas, o sea, o diarios novelados, pues, ¿no? Y incluso la poesía ya está, pues llena de estas, también de estas referencias, no de las actuales, sino de nuestras propias referencias, de la infancia, bueno, de lo que vivimos, pero que a su vez son referencias de lo colectivo también, ¿no? Entonces, es que nos hemos convertido, es verdad, en abuelos, todos nos hemos convertido en esos abuelos narradores, pues, de referencias, pues. Sí, estamos todo el tiempo intentando transmitir, ¿no? Y también vamos viendo las diferencias que hay, por ejemplo, entre la gente del país donde uno esté y cómo son sus costumbres, sus rituales con los abuelos y cómo son las nuestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de enseñarle a los niños a pedir la bendición, por ejemplo. Entonces, eso a la gente le llama mucho la atención, porque la gente, por ejemplo, aquí en España que odian a la iglesia, Franco, el Opus Dei, lo que sea, los pedrastas, tal y qué sé yo, esta cuestión de que tú le digas a alguien que Dios lo bendiga, entonces les parece una cosa medio rara o medio de ultraderecha franquista, cosas así, ¿no? Sí. Entonces tú después los conectas más bien con una dimensión espiritual y la gente dice, y la gente quiere que te protejan, ¿no? Entonces tú haces como una narración que parece una narración de una tribu prehistórica, ¿no? Exacto. De una tribu que se cuida de esa manera, y entonces la gente puede apreciar el valor de las cosas. Sí, y se ha apreciado. Sí, no, al final se aprecia y al final también se rescatan muchas cosas y uno también siente que todavía esas cosas para uno como papá tienen sentido y para los hijos siguen teniendo sentido. Entonces creo que, bueno, los abuelos tienen sus heridas, los que somos padres, criando en otro lugar sin la tribu, tenemos otras heridas. Y vamos intentando transformarlas y sanarlas, ¿no? A pesar del dolor, aparece la creatividad y el movimiento arquetipal para crear memoria. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Luis, gracias, Carmen. Tiene la palabra Vivian y Luis papá, adelante. Bueno, esos son los abuelos de mis hijos, de mi hijo, ¿no? Dios te bendiga, hijo. Yo lo que quería era hacer una pregunta por algo que uno siente que es como un temor también, porque nosotros además del tema de la migración hemos sufrido el tema de la pandemia, ¿no? Y eso sumado a la migración nos ha apartado más de la familia, de la posibilidad de ver a los nietos y eso. Y el tiempo es como muy escaso, ¿no? Entonces el temor que uno siente es como que ese tiempo se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Sobre todo que uno ha tenido muchas pérdidas de amigos contemporáneos y yo he sentido en mis amigos con los que yo converso y también las amigas de Vivian, etcétera, que
tienen ese temor, pues es como un temor que uno quisiera no sentir, pero lo siente, ¿no? Y quisiera tener alguna forma de combatirlo, de evitarlo, ¿no? Pero es muy difícil. Pero sí me gustaría que comentaran eso, porque fue una suma demasiado fuerte, migración forzada, después pandemia encima, cuando más o menos estás tratando de normalizarte es más difícil. Esa bola se la dijo Magali. Magali es la que ha hablado del coronavirus y todo eso. No hay una fórmula, por supuesto, estamos hablando de duelos, el duelo de la migración, el duelo de la pandemia, o sea, todo lo que está provocando la situación particular de la pandemia, ¿no? O sea, el virus, la vacuna, el distanciamiento, etcétera, que ustedes conocen, trae o está trayendo una serie de situaciones y emociones, bueno, que estamos aprendiendo a vivir con ellas, ¿sí? Yo no me voy a meter en el tema online, que David hablaba de su sobrinita, porque para mí el tema online también tiene muchos bemoles, que sé que para ustedes no, pero por lo menos la situación pandémica de el distanciamiento y los duelos, que no son solamente los de uno, porque no puede ver a los familiares, etcétera, y estar con ellos y tocarlos, sino las pérdidas que tú estás hablando, familiares, amigos, etcétera, que cada día han sido numéricamente mayores, ¿no? Entonces, bueno, no hay fórmula, sino trabajar ese duelo, trabajar esa nueva situación. Estamos en una situación depresiva, pues de duelo, de pérdida. Y saber que estamos en ella, no que ya salimos de ella. O sea, el hecho de que ahorita ya no hay en muchos países el semáforo y ya se puede viajar y dentro de poco ya no va a haber mascarillas en muchos sitios, etcétera, no implica que esto otro de lo que tú estás hablando no está ahí presente, ¿no? Es decir, hay una huella muy, pero muy fuerte, pues muy escindida la situación en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay es que agarrar el morral con todos estos elementos, echárselo al hombro y cargar, ¿no? Cargar con esto y bueno, darle todo una posibilidad, pues, ¿no? Luis Enrique estaba hablando, pues, de rituales, Luis Enrique estaba hablando de conexiones en la narrativa, igual que Carmen Elena, y bueno, de eso se trata, pues, ¿no? O sea, que que los nexos sean realmente bien enriquecedores de lado y lado, y que haya pues estas uniones, bueno, con la familia, con los amigos, pero con nuevas formas, porque yo sí creo que las formas están cambiando, creo que cambiamos de era, eso nos va a costar mucho aceptar, que hemos cambiado de era, ya nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Así que bueno, creo que la pelea es peleando, Luis, y bueno, tenemos recursos, sin duda alguna. No solamente los migratorios, que te da cantidad de recursos, sino recursos humanos, en los cuales tú trabajas continuamente. Gracias, Magali. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedan 2 intervenciones por honor al tiempo. Vamos a darle la palabra a Ana y Luis también quiere comentar algo más adelante, Ana. Gracias. Yo en realidad quería hacerle una pregunta a Carmen Elena que se refirió a nuevos autores, escritores y poetas venezolanos que están tratando este tema, y como yo tengo tanto tiempo que salí de Venezuela y trato de mantenerme al día, pero creo que me haría muy bien algunas recomendaciones si alguien del grupo tiene para leer literatura actual de gente joven, cómo se ha enfrentado pues a este tema de la inmigración. Bueno, cualquier cosa ayuda en esta lucha que uno tiene. Gracias. Bueno, no es específicamente en el tema de la migración, sino esto que estábamos comentando de la necesidad de relatar, ¿verdad?, referencias propias de la vida de cada quien. Bueno, la poeta, por ejemplo, está Yolanda Pantin,
el mismo Antonio López Ortega, o sea, y toda esta generación que vivió además aspectos tan distintos del país, están y siguen haciendo diarios, ¿ok? Diarios novelados, pues, ¿no? O poesía que es o una prosa poética que está relacionada con todas esas referencias, ¿no? Y no específicamente de la migración, no específicamente de la problemática, pero sí hay una necesidad de expresar estas referencias, ¿no? De construir como o rescatar estas referencias, ¿no? Porque para que precisamente no se diluyan, ¿no? Y llevarla a la palabra escrita, ¿no? Pero cuando oigo, pues esta necesidad que bueno, que todos tenemos de hacer referencia a cosas propias y hacia los niños y hacia la gente con la que vivimos, de hacer referencia de otro tipo que no sean las actuales, es porque hay una necesidad de construcción o de rescate, ¿ok? O de contemplar también el pasado, no solo melancólicamente, sino de manera, con alegría, ¿no? Con la alegría de haber vivido cosas que están allí todavía y que están en el presente porque las recuerdas, porque hay una memoria. Y bueno, de eso se trata, pues, ¿no? Gracias, Ana, gracias, Carmen. Yo creo que eso también puede deberse por lo que en el arquetipo se mueve, o sea, la madre patria y en lo que eso se mueve, la devaluación, la denigración o la idealización de esa madre patria y la madrastra que nos adopta. Y entonces, ¿cómo hacemos esa integración a lo psíquico, no? Adelante, Luis, y luego Susana y cerramos con Susana. No, solo hacer una referencia de algo que se fue trabajando, ¿no? Del tema dionisíaco, donde también está el dolor y cómo el dolor te trae conciencia y te hace apreciar también los encuentros de una manera diferente a cuando tú sabías que la casa de tu abuela quedaba en tal lugar y que ibas todos los domingos a comer allí. Entonces, cuando se da la oportunidad, también creo que si uno está conectado también un poco desde allí, las cosas son a veces más profundas y más significativas. Lo importante entonces también de esto que estás hablando es hacer una reflexión sobre la desaparición de los rituales. Sí. Byung-Chul Han tiene un texto que habla de ello y que, bueno, es bien importante que dentro de todo esto que estamos hablando también están desapareciendo los rituales, y no solamente en los migrantes, sino en la sociedad contemporánea en general. Igual quiero decirle que se nos adelantaron, porque la sesión 4 era la función del abuelo en la cultura. Entonces creo que es todo lo que hemos venido también trabajando en el tema de amplificaciones y reflexiones. Bueno, pero también vale, también era parte del seminario. Adelante, Susana. Lo ponemos en contexto. Claro. No, yo lo que quería era contribuir pues con mi propia experiencia aquí en Miami, ¿no? Nosotros nos vinimos hace 11 años y compramos una casa para los perros, pero terminamos recibiendo a todos los sobrinos, aparte de mis hijos. Muchos de mis sobrinos pasaron por mi casa, pues tanto vivieron con nosotros o éramos el centro donde ellos llegaban en las vacaciones cuando estaban estudiando en distintos estados. Y mi experiencia, yo echaba broma porque yo decía, me convertí en mi abuela. O sea, la casa de mi abuela era la casa donde nos reuníamos todos los primos. Y aquí, en cierta forma, me he convertido en la abuela de todos los muchachos que están aquí, porque cada vez que hay un evento importante, lo que sea, siempre gira en torno a mi esposo y a mí, pues como el elemento que los mantiene a todos unidos, que somos como el hogar lejos de casa. Y cada vez que, por ejemplo, alguno necesita apoyo emocional, lo que sea, vienen a nosotros. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos esa ventaja en Miami, porque en Miami pasa todo el mundo.
Entonces podemos más o menos mantener esa tribu, pues de alguna forma, ¿no? Como dice el dicho, se requiere una tribu para criar un hijo. Y bueno, por lo menos me ha tocado el rol a mí y a mi esposo y la verdad que ha sido muy satisfactorio. O sea, por lo menos tenemos eso para compensar, pues, justamente el haber tenido que emigrar y haber perdido la patria y todo lo que se ha hablado ya. Nada más quería contribuir con mi historia. Bueno, o sea, son otros tiempos como la fábula que yo les quise traer, el cuento que yo les quise traer, y habrá que entender y comprender que tú estás en unos tiempos, aunque a lo mejor no te corresponda cronológicamente o en tu desarrollo de ser abuela, y como decía el cuento, tú estás dando, estás recibiendo, estás curando a los enfermos, estás disfrutando del verano, o sea, en conjunto con unos sobrinos adoptivos, amigos y todo lo demás, que te va moviendo tu casa y que te va moviendo tu interior, ¿no? Bonita reflexión, gracias. Bueno, cerramos la sesión de hoy. Nos vemos en 15 días, en donde vamos a conversar de las imágenes sombrías y de los aspectos oscuros del abuelo y de la abuela. ¿Ok? Ya eso se tocó alguito al inicio del año cuando hicimos el Cineforo de Encanto con esta abuela y lo que la abuela representaba, pero bueno, seguramente amplificaremos muchas más cosas e imágenes para poderlos conversar con ustedes. Cuídense, gracias y bueno, que tengan feliz carnaval.